los mecanismos de democracia participativa son importantes, pues la complementan. Tan así lo consideramos en el Partido Revolucionario Institucional, que en su momento fueron nuestros grupos parlamentarios quienes hicieron posible que se modificara el artículo 35 constitucional y se expidiera la Ley Federal de Consulta Popular. En lo que no estamos de acuerdo es en que se utilicen ejercicios simulados de consulta para validar decisiones políticas cuestionables, mucho menos cuando estas consultas no cumplen con ninguno de los requisitos constitucionales y legales para que tengan legitimidad y sean vinculantes. No obstante que el ejercicio de consulta a modo anterior ya generó perjuicios para nuestro país en lo relativo a la confianza de los mercados y de los inversionistas, en la estabilidad del tipo de cambio y en la pérdida de miles de empleos para trabajadores en la zona de Texcoco, el gobierno electo nos pone sobre la mesa un nuevo ejercicio con los mismos vicios. Ahora, para 10 temas, entre los que se incluyen otros 3 proyectos de infraestructura, para ser sometidos a una nueva consulta que otra vez carece de legitimidad, que es parcial, que es sesgado y que es poco representativo. Sin duda, el sur-sureste requiere de proyectos modernizadores que generen empleos, que atraigan inversión, que detonen la productividad y que reduzcan la brecha regional que separa al norte del sur. El Tren Maya podría traer extraordinarios beneficios a esa región a través del turismo incluyente, los proyectos de playa, de zonas arqueológicas y las nuevas tendencias globales de turismo de naturaleza o turismo rural, que crecen a más del 65% en todo el mundo. Nuestro país ocupa el 6º lugar mundial en bienes declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Buena parte de esa riqueza se encuentra en la región sur-sureste. Por ello, esta región tiene un enorme potencial como destino turístico nacional e internacional, desde Mérida hasta San Cristóbal y Comalcalco. Hay que generar infraestructura y encadenamientos productivos que pongan en valor nuestro patrimonio cultural y natural y detonen desarrollo incluyente. Pero no nos confundamos. Estamos convencidos que proponer grandes proyectos de infraestructura sin estudios técnicos, sin seguridad presupuestaria, sin evaluaciones ambientales o sin las consultas a las comunidades indígenas que mandata el convenio 169 de la OIT, pone en riesgo la viabilidad de cualquier proyecto, además de poner en riesgo nuestro patrimonio natural y cultural. Echar a andar una obra en estas condiciones podría ser peor que no haber propuesto nada. Un tren que una a los principales destinos turísticos de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán es deseable, sí, sin duda, pero ¿es técnica, ambiental, cultural y financieramente viable? No lo sabemos. En el grupo parlamentario del PRI nos preocupa la endeble y deficiente planeación presupuestaria. Usar, por ejemplo, el llamado impuesto al turismo para financiar este proyecto dejaría sin promoción a todos los destinos mexicanos. ¿Por qué habría de estar bien esto? Hay que buscar otras fuentes de financiamiento que no pongan en riesgo el potencial de una de las industrias más importantes que tenemos en nuestro país, como es la industria turística. Con los ingresos que genera el derecho de no residente, se desarrollan las estrategias de promoción que hoy permiten que este sector sea uno de los más pujantes y dinámicos en todas las regiones del país. También, con estos ingresos se da mantenimiento y se crea nueva infraestructura en los destinos Fonatur, como Cancún, y además se refuerza el presupuesto del Instituto Nacional de Migración para que la experiencia de viaje de quien nos visita no empiece siendo una pesadilla por la insuficiencia del personal en nuestros aeropuertos internacionales. El despropósito no se detiene ahí, porque esta consulta sobre la futura construcción de un tren es una simulación. Ya se han empezado los trabajos, aún sin proyecto
ejecutivo ni estudios técnicos. No tiene mucho sentido democrático consultar sobre proyectos de infraestructura sobre los que no hay planeación ni información suficiente. La participación sin un correcto proceso legal y deliberativo deja de ser democracia para convertirse en simulación y autoritarismo participativo. Podríamos seguir, pero compañeras y compañeros, no nos engañemos, este no es un ejercicio de consulta popular, es otra vez un ejercicio de simulación para eludir la responsabilidad política de tomar decisiones complejas de gobierno. Por lo anterior, proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que hace un llamado al nuevo gobierno para dejar atrás el tiempo de campaña y comenzar a pensar como futuros servidores públicos que deben gobernar para todos, con sentido y responsabilidad de Estado. El primer resolutivo, solicitar al presidente electo y a su equipo de trabajo a ser respetuosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Consulta Popular y evitar la realización de consultas a modo. El segundo resolutivo, exhortar al presidente electo y a su equipo de trabajo a realizar y presentar públicamente los estudios técnicos pertinentes que garanticen la viabilidad de la construcción del Tren Maya. El tercer resolutivo, solicitar al presidente electo y a su equipo de trabajo dar a conocer los estudios que analicen y expliquen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendrá esta obra ferroviaria, particularmente los posibles impactos ambientales a las reservas ecológicas de Calakmul y de la biosfera de Xiancán. El cuarto y último, requerir al presidente electo y a su equipo de trabajo a que el proyecto del Tren Maya sea sometido a un análisis integral y al más amplio escrutinio público en el que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de cultura maya, de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Senadoras y senadores, nadie se opone al desarrollo incluyente del país, pero sí nos oponemos a consultas a modo para legitimar proyectos sin fundamentos. Sí al proyecto de infraestructura turística que genere desarrollo incluyente, pero no a proyectos y consultas sin información, sin viabilidad, sin legitimidad, sin legalidad, que además pueden poner en riesgo nuestro patrimonio cultural y natural. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese. Sí, a la senadora. Sonido al escaño de la senadora Rocío Nale, por favor. Sí, lo que pasa es que ya la proponente se retiró, pero yo quiero aprovechar porque es un tema muy importante lo que trató la senadora. Efectivamente, hay un proyecto de infraestructura amplio en este próximo sexenio y es un cambio de política, un cambio de régimen y un cambio sobre todo de los usos y costumbres políticos en nuestro país. ¿Qué hubiéramos dado porque nos hubieran preguntado sobre todas las reformas que hizo el presidente Peña? ¿Qué hubiéramos dado porque nos hubieran preguntado sobre el aeropuerto de Texcoco, que secan un lago y aparte el Nabor Carrillo? ¿Qué hubiéramos dado porque nos preguntaran? No lo hacen. Hoy, el pueblo de México nos vamos a preparar para poder opinar. No es ninguna simulación, porque si fuera una simulación, pues hacemos lo mismo que se ha hecho los últimos 15 años. No hacemos nada, no oímos y no escuchamos al pueblo. Hay estudios técnicos, los 5 o 6 gobernadores que han asistido a las reuniones de todos los partidos, PRI, PAN, de Morena, del PRD, han ellos presentado los avances en sus comunidades de consulta, el derecho de vía que ya existe. No hay impacto ambiental porque ya existe la vía, casi más de la mitad ya existe. Consultas a los pueblos
los propios gobernadores han estado haciendo consultas. Es un gran proyecto. El sur se lo merece. Desde hace mucho tiempo, desde hace más de 15 años, hemos sido olvidados en el sur de la República. Sacamos la riqueza de allá y hemos estado abonando para la riqueza y el desarrollo del centro y del norte. Hoy le toca al sur. El Tren Maya va y nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias, senadora Rocío Nale. La senadora Claudia Ruiz Massieu. Antes de que Gracias, turne senadora. esto. Gracias, senadora. Creo que hay una confusión. Fui enfática en señalar que para los senadores y senadoras del PRI no consiste en una oposición al proyecto del Tren Maya, ni tenemos una oposición a las consultas populares. A lo que nos oponemos es a consultas que no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para que sean legítimas y tengan vinculatoriedad, como el ejercicio que se hizo hace unas semanas respecto del aeropuerto y como el ejercicio que se propone. Lo vuelvo a repetir para que no haya duda, sí a las consultas populares que cumplan con los requisitos legales y constitucionales, sí a los proyectos de infraestructura turística, como puede ser el Tren Maya, que detonen desarrollo incluyente y encadenamiento productivo, que ponga en valor nuestro patrimonio cultural y natural, pero no si no se cuenta con los estudios de factibilidad, proyecto ejecutivo, financiamiento, impacto ambiental, como parece ser el caso de este proyecto. Lo que estamos pidiendo, creo que nadie se puede oponer, que se respete la Constitución y la Ley Federal de Consulta Pública, que se hagan públicos los estudios técnicos pertinentes que garanticen la viabilidad del proyecto, porque hasta donde se sabe, solamente hay algunos estudios respecto de más o menos la mitad del total de lo que entrañaría este proyecto, que no nos engañemos, pasa por en medio de reservas naturales importantes, incluso algunas que son patrimonio natural de la humanidad, otras que son patrimonio mixto, como es el caso de Calakmul, y que ponen en riesgo, si no se tienen estos estudios técnicos y de impacto ambiental, el patrimonio cultural y el patrimonio natural de todos los mexicanos. ¿Qué más estamos pidiendo? Pues que se analicen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendría este proyecto en Calakmul y en la Reserva de la Biosfera de Xiancán. No creo que nadie se pueda oponer a esto. Y lo último que estamos pidiendo, que el proyecto del Tren Maya se someta a un análisis integral y al más amplio escrutinio público, y que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de la cultura maya, tal como establecen los principios del Convenio 169 de la OIT. No entiendo dónde está la discrepancia, salvo que ustedes quieran consultas que no cumplan con los requisitos legales ni constitucionales y que pongan en riesgo la viabilidad del proyecto, que es un buen proyecto si detona desarrollo incluyente, pero cuida nuestro patrimonio natural y cultural. Simplemente para aclarar por alusiones. Gracias. Gracias. Va a hacer pregunta la senadora Rocío Nale. Tiene otra pregunta, senadora Claudia, antes de que turne yo a la comisión. A ver. Sonido al escaño de la senadora Nale, por favor. Dice que no es pregunta. A ver, no es pregunta, nada más es alusión a la respuesta que me dio la senadora. Efectivamente, en todos los puntos que tiene y que ha mencionado, qué bueno, me da mucho gusto que estén de acuerdo, y las dudas que puedan tener se las vamos a aclarar, y les vuelvo a decir, los gobernadores del PRI, como el de Campeche, de Yucatán, del PAN, del PRD de Tabasco, tienen todos los estudios, ya se los hubieran dicho, pero no hay problema. Vamos a hacer una invitación para que tengan esto y sea público. Muy bien. Gracias. Túrnese a la Comisión de Minería y de Desarrollo Regional.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a atender las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores, senadoras y senadores. El exhorto que vengo a presentar tiene su origen en un encuentro que tuve hace algunos días con las madres de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. La Red Mundial de Madres tuvo su reunión aquí en México hace unos días y ya regresaron a sus naciones. Y ellas lo que piden son dos cosas muy básicas que cualquier país que se diga democrático debería hacer. La primera, que la PGR atienda las denuncias interpuestas por esta red, por los miembros de esta red. Y segundo, que den a conocer los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar al paradero final de sus seres queridos. Y en honor a todas ellas, en honor a su lucha, en honor a su esfuerzo, quiero utilizar el tiempo que tengo para leer una parte del manifiesto de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. Manifiesto de las Madres al Mundo. La Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania, Estados Unidos y sus aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para manifestar nuestra solidaridad con las familias de migrantes internos e internacionales que se han desaparecido en el camino. Además, nos solidarizamos con las familias de las víctimas de desaparición forzada en todo este adolorido mundo, donde reina la impunidad, la violencia y el racismo. Unificamos nuestro amor, dolor y lucha a todas las madres, familiares y aliados que buscan a sus seres queridos. Reivindicamos el papel indispensable de las madres indígenas, campesinas, urbanas, en la búsqueda de sus hijos, en búsqueda de la justicia. El proceso de desplazamiento forzado en todo el mundo ha obligado a las personas a dejar atrás su lugar de origen, su país y sus seres queridos. Migran para preservar su vida y la vida de sus familias, para salir de la violencia social generalizada, de las guerras y de los conflictos, de la pobreza generada por el extractivismo, los megaproyectos y el neoliberalismo que ha permeado todos los ámbitos de la vida, de la violencia estatal y de los pactos de impunidad entre gobiernos y grupos delictivos, del cambio climático y la destrucción ambiental que arremeten contra las poblaciones. Demandamos un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Hacemos un llamado particular a cumplir con los compromisos internacionales de protección a los menores de edad, a las mujeres, a los indígenas y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, y a trabajar en la prevención de los factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estas poblaciones. En la práctica, los gobiernos no están cumpliendo con los instrumentos internacionales y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática al negar a las personas el derecho al libre tránsito, al negar medidas humanitarias a las personas migrantes y al no generalizar el derecho a la vida y responder con detenciones, deportaciones, amenazas, revictimización y más violencia. Ninguna persona es ilegal. Ninguna persona es clandestina. Son las políticas que nos criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional. Nosotras, las madres del mundo, demandamos que cese la separación de familias, ya que es una práctica inhumana y degradante. Exigimos que los estados asuman su responsabilidad de respetar la ley y garantizar los derechos humanos. Nuestros territorios y nuestros mares se han convertido en grandes fosas. Nos oponemos a la normalización de esta violencia. Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes en condiciones de seguridad y de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familias desaparecidas por los territorios donde pudieran encontrarse.
Demandamos el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. La lucha y la esperanza no se agotan. Nada puede parar a una madre que busca a su hijo o a su hija. Las madres derribarán todas las barreras y recorrerán todos los kilómetros necesarios hasta llegar a la verdad. Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte. Desde nuestro dolor, desde nuestro amor, les abrazamos fuertemente. Ninguna persona es clandestina. Por el derecho a la verdad y a la justicia. Es cuanto. Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de comisiones intersecretariales. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se incorpora, señor presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Queda de primera lectura. En la siguiente sesión se realizarán los trámites correspondientes a la segunda lectura de este dictamen. Hago del conocimiento del Pleno que recibimos en la mesa directiva otro dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Federal. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. El dictamen está en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen queda de primera lectura y se abordará los trámites relacionados con la segunda lectura en la próxima sesión plenaria del Senado. Sí, sonido en el escaño del senador Julen Rementería, por favor.
Para comentarle, presidente, una observación. Estuve buscando el dictamen, pero no aparece todavía aquí en la pantalla. Entonces, nada más para que le diga a Servicios Legislativos o a quien corresponda que nos haga a favor de que vean que aparezca, porque no lo estaba yo buscando. Gracias. Pido al apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios que le muestre la información al senador, por favor. Sí, senador. Sonido en su escaño, por favor, del senador Julen Rementería. Me dice aquí el joven que apenas está cargando, entonces apenas está cargando, por lo tanto, en el momento que se votó no estaba a disposición nuestra. Nada más quiero hacer esa precisión. Gracias. Pues aquí está en esta pantalla. Bueno, pues ya es un problema técnico particular, pero ahora sí que aquí vimos el dictamen. En la bandeja de entrada. Está en la bandeja de entrada. Está en la bandeja de entrada, no en la gaceta. Bien, pido que se auxilie al senador, por favor, pero en el momento en que lo dimos a conocer, preciso para los efectos correspondientes, en la bandeja de entrada encontramos en nuestras pantallas la información relativa al dictamen. Bien, se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos